Cuando yo era profesor de primer año y daba anatomía, yo, como les decía la vez pasada, la daba en cadáver. Y en cadáver disecábamos la ATM, es decir, hacíamos lo contrario, supra e inframedical. Íbamos disecando los ligamentos principales, los ligamentos accesorios, etcétera, etcétera. Por eso es que si, por ejemplo, sin un conocimiento de esto de aquí, la mayor parte de los jóvenes tienen los dientes o los terceros molares en esa posición o en otra posición que lo tienen dentro del hueso. Y aquí hay un ligamento que sale desde el gancho de la red externa hasta la parte más posterior del reborde alveolar, es decir, se inserta. Y a lo que se hace un colgajo para poder sacar esta pieza, si no sabe que ahí existe ese ligamento. El ligamento, como vamos a ver después, es como una soga que está sujetando el centro de la base del cráneo con el maxilar inferior, es decir, como un refuerzo al ligamento capsular. Por eso cuando hablamos de medios de unión, vemos que hay el ligamento capsular más los ligamentos principales y los ligamentos accesorios, que son los que están dándole la seguridad mayor a ese ligamento capsular. Entonces, si hay este ligamento que está aquí, a lo que ustedes hacen el colgajo aquí, lo van llevando. Y si no tienen una base real de la anatomía, de cuáles son las arterias que entran por aquí, la dentaria inferior, y cómo se distribuye la dentaria inferior dentro del conducto dentario inferior, y cuáles son las arterias que van a los lados, tanto por lingual como por vestibular. Estas arterias que van por aquí, la lingual, la facial, la bucal, la sublingual, la miloioidea, etcétera, etcétera, que se anastomosan entre sí y se hacen un colgajo y comienza a salir sangre y ustedes no saben de qué arteria que sale sangre. Todo eso tenían que haber aprendido. Anteriormente yo daba primero y segundo año, los alumnos de primero yo los recibí en segundo, entonces era un complemento correcto. Llegó un momento en que, en el año 90, yo fui profesor, porque en la ATM vamos a armar la ATM. Y para la ATM decimos que tiene las dos superficies articulares, ¿verdad? Una que es superior y otra que es inferior. La superior también puede ser llamada temporal. Y la inferior también puede ser maxilar. La inferior está ¿por quién? Por el cóndilo del maxilar superior. Y la temporal, que se encuentra ubicada en la base del cráneo, está dada o está conformada por la cavidad glenoidea y por la raíz o cóndilo del temporal. Muy bien. Yo quiero el cráneo y el maxilar.
quedar separado. Bien. Yo primero les voy a mostrar a ustedes esto que es patachullo. Estos que vendrían a ser ¿qué cosa? Y dentro de la articulación temporomandibular, ¿cómo sería? ¿Qué sería eso? La superficie articular. O sea, que la superficie articular inferior está dada por el cóndilo. Y si a mí me preguntan, ¿y el cóndilo dónde está ubicado? Está ubicado en la parte más posterior y superior ¿de quién? Entonces, ¿dónde vive él? Él vive en Boyacá 917, 9 de octubre. Ustedes van y lo encuentran a ese señor viviendo ahí. ¿En dónde encontramos la superficie articular que está dada por el cóndilo del maxilar inferior? Muy bien. Esta, yo no soy como te expliqué, que dice que mide de 7 a 8 milímetros de longitud por 22 milímetros de ancho por 22. ¿Dónde estás conmigo? No podemos hablar de medidas. Peor en una raza como la nuestra, que unos somos chiquitos, otros son grandes, otros son gorditos, otros son flaquitos. Entonces, después que yo la ubico, yo digo, ¿y qué forma tiene? Tiene la forma elipsoide. Y este cóndilo está unida a la rama a través de qué? Una estrella llamada cuello. Y presenta para su estudio una cara o vertiente y una cara o vertiente posterior. Entonces, está localizada, tiene la forma, está unida, sabemos todo eso. Y para su estudio presenta una cara o vertiente anterior y una cara o vertiente posterior. La cara o vertiente anterior presenta en la parte inferior e interna, ¿qué cosa? Una depresión, que es donde se va a insertar ¿quién? El músculo externo. ¿Y quién más? Miren, vean un pedacito de plastilina. ¿Quién me dice qué es eso que está ahí? El músculo. El músculo pterigoideo externo, que para su estudio presenta dos fascículos, uno superior o esfenoidal y uno inferior o pterigoideo. Pero cuando se van a acercar al cóndilo del maxilar, los dos se unen, las fibras musculares de ambos fascículos se unen y forman un solo tronco y se van a insertar ¿en dónde? En la fosita que se encuentra en la parte interna inferior ¿de quién? ¿Quién bien? De la vertiente anterior. Se encuentra en la parte inferior e interna de la cara anterior o vertiente anterior ¿de quién? Del cuello. Ustedes no saben ni el maxilar inferior. Le voy a quitar esto. ¿Cómo se llama esto? Y si estamos hablando de la ATM, Superficie articular. la superficie articular. La superficie articular está dada por quién?
por el cóndilo del maxilar inferior. ¿Y dónde está ubicada esta? En la parte más posterior y superior ¿de quién? Y este cóndilo está unido a la rama a través de una superficie estrecha llamada ¿qué? Y que tiene la forma de tiene la forma elipsoide. Y que presenta para tu estudio una cara vertiente y una cara vertiente. La cara vertiente anterior, ¿qué pasa? En la parte inferior e interna vamos a encontrar ¿qué cosa? Una fosita donde se va a insertar ¿quién? Este es el músculo pterigoide interno y yo lo voy a expresar aquí. Externo, perdón. Lo voy a insertar aquí. Yo quiero que recuerden este hecho para más tarde, cuando hablemos del ligamento capsular, ustedes me digan qué pasa ahí. Bueno, entonces, la superficie articular inferior, que está dada por el cóndilo, es una eminencia de forma elipsoidea que se encuentra ubicada en la parte posterior y superior de la rama del maxilar inferior, unida a esta por una superficie estrecha llamada y que presenta dos caras o vertientes, una cara vertiente anterior y una cara vertiente posterior. Yo así la quiero de sencilla. Ya cuando ustedes vayan a hacer la especialidad podrán encontrar más elementos o podrán estudiarla más detenidamente y todas esas cosas. Ahora, como estamos hablando de la superficie articular inferior, este cóndilo está recubierto ¿con qué? Por una capa de tejido fibrocartilaginoso. Es decir, está cubierto de una fibra blanca, de una consistencia dura. ¿Ustedes no han visto esos huesos de las vacas que tienen una cosa blanca? De eso está recubierto esto en una persona viva. Entonces, nosotros hemos determinado qué es la superficie articular inferior. Ahora vamos a desglosar esta de acá, la superficie articular superior. Es decir, que la superficie articular superior se encuentra ubicada ¿en dónde? En la base del cráneo, exclusivamente en el hueso temporal. Y comprende, escuche bien, y comprende yo voy a delimitarlo. ¿Qué le alcanzan a divisar allá? Lo que está pintado de negro. ¿Sí? Dice
que la superficie articular superior está dada por la cavidad glenoidea y por la raíz transversa o cóndilo del temporal. Eso vendría a ser la superficie articular superior. Está dada por la cavidad glenoidea y por la raíz transversa o cóndilo del temporal. Hasta ahí estamos claros. ¿Quién compone la superficie articular inferior? ¿Qué elemento? El cóndilo del maxilar inferior. Muy bien. ¿Y quién compone la superficie articular superior? O cóndilo. ¿Estamos claros en esto? Yo aquí, en presencia de todos ustedes, les voy a demarcar nuevamente lo que corresponde. La cavidad glenoidea sí la conocen ustedes, ¿verdad? Sí. Todo esto de aquí, todo eso viene a ser la superficie articular superior, que está ubicada en la base del cráneo. No, es que no se veía, no se ve. A ver si ya se ve. ¿Le están? Pero ahí dice testigo. Pero no toda la cavidad glenoidea forma parte de la ATM, sino aquella parte que se encuentra por delante de las cisuras de grasa. Esto que yo estoy señalando aquí, ¿lo alcanzan a ver allá? Esa raya que está en medio, esa cisura, esa rendija que ustedes ven en la cavidad glenoidea, hacia adelante, hacia la nariz, está adelante, todo eso está encerrado con una raya negra. Todo eso es lo que realmente corresponde aquí. Pero ahí nuevamente Testit cae en otro error. Por ejemplo, yo los invito, porque ustedes ya tienen que hacer tesis, un tema que es Premio Universidad de Chile. Corregir lo que Testit dice, porque mi tesis, cuando yo fui, dice mi tesis, fue en contra de Testit. Testit dice que el nervio esfenopalatino o nasopalatino llega a la bóveda palatina y se distribuye por el tercio anterior de la mucosa y del hueso de la bóveda palatina en su parte anterior, en su tercio anterior. Y mi tema era inervación de las piezas dentarias anteriores y superiores por el nervio nasopalatino o esfenopalatino interno. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Testit afirma que ese nervio
que se origina a nivel de la fosa estérico-maxilar, en la tuberosidad del maxilar, se dirige hacia arriba, atraviesa la hendidura esfenomaxilar, o el agujero el fenopalatino, perdón, atraviesa y llega a las fosas nasales. Allí se divide en dos: uno externo que se distribuye por los cornetes inmediatos y otro interno que se dirige por el piso de las fosas nasales, llega al conducto y agujero palatino anterior y sale a la bóveda palatina a través de este agujero, donde se distribuye dando inervación al tercio anterior de la mucosa del hueso de la bóveda palatina. Diferente a esto, yo he puesto inervación de las piezas dentarias, es decir, de incisivos y caninos, por el nervio nasopalatino o esfenopalatino. Eso es una tesis. Comprobar o buscar los medios para llegar a comprobar de que ese nervio sí da inervación a incisivos y caninos. Para eso usé 150 pacientes. A unos les inyecté en el orificio, en este orificio que está aquí, ya no tiene orificio, aquí está el orificio. A unos les inyecté una sustancia llamada urografina, que es un medio de contraste. Después de un tiempo prudencial en que yo le había inyectado esta sustancia, eso se distribuía por todos los agujeros y venía el radiólogo, un radiólogo no comprado, sino que tenía licencia de especialista, y tomaba la radiografía en sentido anteroposterior, en sentido lateral, en sentido axial, en todos los sentidos, y determinaba. Claro que no todos los 150 pacientes, por ejemplo, aquí fueron como 10 pacientes. Esto costaba una fortuna en ese tiempo. De esos 10 pacientes, un 30%, ese nervio esfenopalatino, antes de salir a la bóveda palatina, emitía unos ramitos nerviosos para los incisivos centrales superiores. Un 20% para los incisivos laterales y nada para los no sé si están entendiendo lo que estoy explicando, más o menos. Es que para poderlo entender tienen que saber el nervio. Parece que no sabe. Yo quisiera ser su profesor de anatomía y se lo pongo, pero bueno, ustedes saben que aquí, esto que está aquí se llama agujero palatino anterior. Por aquí sale del nervio maxilar superior, que es rama del trigémino, sale el nervio esfenopalatino interno o nasopalatino, después de ese recorrido que les dije yo, y se distribuye dando inervación, dando sensibilidad, si así me lo entienden, a la mucosa, es decir, a la bóveda palatina, a la parte blanda, y a la parte dura, que es el hueso, de la parte anterior, del tercio anterior de quién, de la bóveda palatina. Eso dice sentir, y así lo encontrarán. Mi tesis era que ese nervio también
también emite ramas para los incisivos y caninos. Es decir, antes que penetre por el orificio y conducto palatino anterior, se desvían ciertas ramas y penetran por los forámenes apicales de incisivos y caninos. Y yo esa tesis tenía que comprobarla, y para eso usé 150 pacientes. Y es en este sentido. Con 40, pues, haciendo endodoncia. ¿Saben lo que es endodoncia? Sacar en 40 pacientes haciendo biopulpectomía y solo anestesiando el nervio dentario anterior, que es lo correcto, que es lo que manda la ley y mandan los libros. Pero habían pacientes, no todos, habían pacientes que, a pesar de haberlo anestesiado bien el dentario anterior, a lo que iba a tratar de sacar el nervio, sentían dolor. Y si los anestesiaba por palatino, yo sacaba el nervio y se le quitaba el dolor. Entonces, eso es una hipótesis más que aumenta la creencia mía en ese tiempo de saber que ese nervio también aportaba la inervación de esos dientes anteriores. Después, unos pacientes, unos 40 más en operatorias. Hay operatorias, ¿saben lo que es operatoria? Creo que le dan cardiología ahora. Operatoria mismo. Sí. Cuando la pieza, por ejemplo, cuando un central está bastante deteriorado y ya está casi llegando la pulpa a la caries, y usted necesariamente tiene que anestesiar para poder eliminar el tejido carioso. Si anestesia ese nervio y le sigue andando al paciente y el paciente le duele, entonces mi tesis correspondía a anestesiar por palatino y se le terminaba el dolor. Eso corroboraba de que el nervio esplenopalatino también, bueno, yo no les sigo contando porque pasa que están durmiendo. Sería la tesis de ustedes, por ejemplo, mencionar que no todo lo delimitado por testir corresponde a la ATE, sino los siguientes límites. Por delante, me voy a adelantar un poco para que ustedes entiendan lo que yo quiero decir. No escriban todavía. Por delante está limitada la superficie articular superior por la raíz transversa o cóndilo del temporal y por el tubérculo cigomático anterior. Es decir, esto y esto de aquí. Por detrás, por la cisura de Glaser. Miren, sencillo y sin mucho esfuerzo, ustedes pueden comprobar durante el trayecto de que vamos a estudiar esta ATM, que acá donde pone los límites él. ¿Por qué pone los límites por atrás? La apófisis estiloide y la apófisis vaginal. Esto es aquí. Esto que ven aquí ustedes es la apófisis vaginal. Esto. Aquí falta la apófisis estiloides, que es un huesito que sale de aquí. Yo no sé si en alguno se verá bien o no en otro. Ese se ve bien. La tesis de ustedes consistiría en la articulación temporomandibular no es como dice el testigo, sino que la articulación temporomandibular, la superficie articular solo está limitada por delante por la raíz transversa y por el cóndilo, por el tubérculo cigomático anterior, y por atrás por la cisura de Glaser. Por dentro la base de la espina del esfenoide y por fuera la raíz longitudinal del cigoma. Nada más.
Entonces, dice otra cosa. Dice la pared anterior del conducto auditivo externo. Bueno, pero no, yo no quiero envolver más, me falta todavía bastante tiempo para llegar ahí. Pero todas las tesis que han habido aquí, que son de anatomía, por ejemplo, yo estoy tutoriando ahorita 20 alumnas que se van a graduar ahorita. Yo doy patología estomatológica, daba, mejor dicho, ya no sé ni qué doy. Daba patología estomatológica durante mucho tiempo. Pero todo el tiempo la gente que se graduó quiere lo más fácil. Psicología, materiales dentales, economía dental, operatoria, ortodoncia, esas cosas. Este año presentaron estas chicas 20 temas de patología estomatológica y la comisión, solo viendo el título, aprobado, porque nadie hace eso. Es complicado. Buscan lo más fácil, lo más alto. Lo más difícil tiene su premio. Va a ver que quizás una de ellas sale como premio en la Universidad de Guayaquil. Bueno, sigamos. Entonces, la superficie articular superior está dada por la cavidad glenoidea y por la raíz transversa o cóndilo. Raíz transversa o cóndilo del temporal. ¿Y a dónde más tenemos cóndilo? ¿Y a dónde más? Temporal. Es decir, cóndilo hay en otras partes más, en la que usted también las ve. ¿Qué otro hueso más? Eso es usted, con ayuda a hacer. ¿Dónde más? Mañana pregunto eso. Mañana vamos a terminar esto y pregunto eso. ¿Dónde? No. Queda en los huesos del cráneo. Ahí se la pongo más fácil. En el occipital. ¿Qué forma tienen esos cóndilos? De base triangular. Vaya a investigar. ¿Cuál? Ya dije, pero no toda la cavidad glenoidea forma parte de la ATM, de la superficie articular, sino aquella parte que se encuentra por el lado. Los siguientes son los límites que encontramos que pertenecen a la superficie articular superior. Por delante, la raíz transversa o cóndilo del temporal. Y el tubérculo cigomático anterior. Por atrás. La cintura de clase. No, tiene que estar con el apófisis estiloide y es lo que tiene hueso.
Esa es la apófisis vaginal. Es de forma triangular, ¿verdad? Está dada por esto que ustedes ven aquí. Esto que ustedes ven acá vendría a ser la cresta de estas dos. Nace la apófisis estiloide, es decir, de la apófisis vaginal y la cresta petrosa nace la apófisis vaginal. Nace la apófisis estiloide. Estoy nervioso. ¿No tiene alguien un cráneo que tenga la apófisis estiloide? Ayer había uno que tenía una así de grande. La cresta petrosa tendría que ser esto de aquí. Todo Esto. Y de esta cresta petrosa y esta apófisis vaginal aquí, como si fuera este lapicero, nace la apófisis vaginal. ¿Ah? Ahí está. Cresta petrosa y apófisis vaginal, de la cual nace la apófisis estiloide. ¿Hay algún problema? ¿Tienen algún problema ustedes? No. ¿Por delante? ¿Por detrás? ¿O por atrás? ¿Por fuera? ¿Quién? La raíz longitudinal del zigoma y la pared casi me hace poner mal del conducto auditivo externo. Y por dentro ahora vamos a ver cuáles son aquellos elementos. Dice por delante, miren esto que está aquí, ¿ven? Si ustedes se ubican allá, esa es la raíz transversa y esto que está aquí, ¿qué vendría a ser? El tubérculo cigomático anterior. ¿Ustedes alcanzan a divisar esta superficie plana aquí de forma triangular? ¿Sí? Esta de aquí es la apófisis vaginal. Y esto que está aquí, esta cresta que ustedes ven aquí, es la cresta. De estas dos nace la apófisis estiloide. Si quieren ponerle la ponen, si no, no la ponen. Pero yo voy a tratar
Miren, por delante, por detrás, esta faceta que ustedes ven aquí, que termina en una cresta, que vendría a ser la cresta, La fenoidal. vendría a ser la apófisis, La cresta pretosa y la apófisis vaginal. por fuera. Esto que ustedes ven aquí es la raíz longitudinal del zigoma, y este que es el orificio del conducto auditivo externo, esta vendría a ser la pared anterior. Entonces la pared anterior y la raíz longitudinal del zigoma serían por fuera. Y por dentro, esto que ustedes ven ahí, que vendría a ser, yo le voy a hacer pasar uno por uno para que la vean.